Bueno, saludos para todos chicos. Bienvenidos a nuestra primera sesión virtual. Posterior al parcial veremos dos sesiones virtuales en las cuales terminaremos todos los temas y conceptos referentes a la hidrostática de fluidos. Tenemos dos temas pendientes. El primero es el que veremos en esta sesión virtual, correspondiente a fuerza de boyancia o fuerza de flotación. Y en la próxima sesión estaremos terminando nuestro tema de hidrostática, estudiando lo referente a estabilidad de cuerpos flotantes. Con eso damos cierre a los fluidos en condición estática y posteriormente comenzaremos a estudiar todo nuestro tema de dinámica. El día de hoy entonces comenzaremos este tema de fuerzas de boyancia o flotación planteando el siguiente ejemplo. Lo que les muestro aquí es la superficie libre de un fluido cuyo peso específico es gamma subíndice F. Debajo de esa superficie libre tenemos este cuerpo de color rojo con una forma cualquiera o con un volumen cualquiera. El caso es que ese cuerpo de color rojo es un sólido y se encuentra sumergido en el fluido de color azul de peso específico gamma F. Adicionalmente les planteo este eje de referencia, eje vertical de referencia, a partir del cual de izquierda a derecha comienza a crecer nuestro eje X. Por lo tanto aquí tenemos X igual a 0 y hacia la derecha la X va creciendo. Esta X es nuestra variable que indica la posición X en el espacio. Adicionalmente les dibujo este pequeño pedacito del cuerpo de color rojo, el cual estaremos trabajando como un diferencial de volumen. Es importante aclarar que las áreas superior e inferior de este diferencial de volumen, esta que les acabo de pintar es el área superior y esta que les acabo de pintar es el área inferior. Vamos a suponer entonces que la magnitud de esa área, como hace parte de un diferencial de volumen, es un diferencial de área. Vamos a definir una serie de variables geométricas adicionales. Vamos a suponer que la cara superior de este cuerpo se encuentra a una profundidad h1, mientras que la cara inferior del cuerpo se encuentra a una profundidad h2. Ya conociendo las profundidades a las cuales se encuentran las caras superiores e inferiores de este diferencial de volumen, podemos comenzar a discutir acerca de las fuerzas que actúan en ese diferencial de volumen. En la cara superior nos encontramos entonces con la primera de esas fuerzas, la fuerza debido a la presión en este punto. Si conocemos la profundidad H1 y el gamma del fluido, podríamos decir que la presión que se siente en esta cara es P1. Esa presión P1 la podríamos expresar como el gamma del fluido por la profundidad H1. Y por ende, la fuerza que actúa sobre esa cara, a la cual voy a llamar fuerza F1, se podría expresar como la presión P1 por el diferencial de área. Si procedemos de la misma forma en la cara inferior, en esta cara, ya ahora apuntando hacia arriba, aparecería nuestra presión P2. Esa presión P2 la podíamos expresar como el gamma del fluido por la profundidad H2, y si esta presión P2 la multiplicamos por el diferencial de área, estaríamos obteniendo la fuerza F2 que actúa sobre la cara inferior de este diferencial de volumen. Respecto a estas fuerzas, es importante que hagamos un análisis. La presión P1 resulta de la profundidad H1, mientras que la presión P2 resulta de la profundidad H2. Como esta presión P2 resulta de una profundidad mayor a la de la P1, esta presión P2 obviamente va a ser mayor y la fuerza generada a partir de esa presión P2 va a ser mayor también. Entonces, aclaremos eso por acá. La fuerza F2
en la cara inferior estamos seguros que es mayor a la fuerza F1 en la cara superior. A nivel físico podemos asegurar eso porque la cara inferior se encuentra más profunda. Debido a estas fuerzas mayores en las partes de los objetos sumergidos que están más profundas, es que aparece la fuerza de buoyancia. La fuerza de buoyancia, que ustedes en los libros de mecánica de fluidos también encuentran como fuerza de Arquímedes o fuerza de flotación, es la fuerza que todos los cuerpos sumergidos en fluidos sienten. Entonces, ¿cuáles son las dos principales fuerzas que interactúan con un cuerpo sumergido? La primera, el peso apuntando hacia abajo, en la misma dirección que la gravedad. Y la segunda, la fuerza de buoyancia, que es contraria al peso y que apunta hacia arriba. Esa fuerza de buoyancia aparece debido a esto, debido a que las fuerzas que sienten los cuerpos en la parte más profunda es mayor a la fuerza que siente en la parte menos profunda. Es por ello que cuando sumergimos objetos en una piscina podemos levantarlos con mucha más facilidad, ya que esa fuerza de buoyancia nos está ayudando a levantarlos. Si estamos jugando con una persona en una piscina y la intentamos levantar, es mucho más fácil hacerlo a que si lo hacemos en el aire, por ejemplo, o fuera de la piscina. Vamos entonces como ingenieros a calcular la magnitud de esta fuerza de buoyancia. Para ello, vamos a comenzar calculando el pedacito de fuerza de buoyancia que actúa sobre este diferencial de volumen de color verde. Lo voy a llamar diferencial FD, es decir, diferencial de fuerza de buoyancia. Miren bien que lo apunto en dirección contraria al peso, es decir, apuntando hacia arriba. Ese pedacito de fuerza de buoyancia que actúa únicamente en el diferencial de volumen de color verde se puede expresar como la fuerza 2 menos la fuerza 1. Y si reemplazamos estas dos ecuaciones, en esta ecuación, sacando como factor común gamma de fluido y diferencial de área, nos queda que la diferencia entre las dos fuerzas se puede escribir como el gamma del fluido que multiplica a H2 menos H1 y que multiplica al diferencial de área. Miren muy bien y analicemos muy bien este pedacito de la expresión H2 menos H1. Si yo a la profundidad H2 le resto la profundidad H1, justamente estoy obteniendo la altura del diferencial de volumen. Se las voy a dibujar acá. Sencillamente, H2 menos H1 es la distancia entre la cara superior del diferencial de volumen y la cara inferior. Por lo tanto, si yo a esta altura H2 menos H1 la multiplico por el diferencial de área, voy a obtener el diferencial de volumen, es decir, el volumen de esta porcioncita de color verde. Nos queda entonces que el diferencial de fuerza de buoyancia se puede expresar como gamma del fluido y H2 menos H1 por diferencial de área lo voy a cambiar por diferencial de volumen. Como a mí no me interesa la fuerza de buoyancia que actúa únicamente sobre la porción de color verde, es decir, sobre el diferencial de volumen, sino que me interesa la fuerza de buoyancia que actúa en todo el cuerpo sumergido de color rojo, entonces voy a integrar a ambos lados para hallar la fuerza de buoyancia total. La expresión me queda finalmente, la integral del diferencial de fuerza de buoyancia es la fuerza de buoyancia total. El gamma del fluido es una constante, por lo tanto sale de la integral. Y la integral del diferencial de volumen es el volumen total. Entonces, primera expresión que dedujimos en esta sesión virtual. Expresión número 1. La fuerza de buoyancia que siente cualquier objeto sólido sumergido en un fluido la vamos a poder calcular como ingenieros mediante el producto entre el gamma del fluido multiplicado por el volumen del objeto sumergido. Repito que esto es muy importante. El gamma del fluido multiplicado por el volumen
del objeto sólido sumergido. Miren bien que si yo multiplico el gamma del fluido por el volumen de este objeto de color rojo, lo que estaría obteniendo es el peso del fluido que antes ocupaba el espacio que ahora está ocupando el objeto de color rojo. ¿Listo? Si están tomando notas, es muy importante que anoten esta definición de fuerza de boyancia que les acabo de dar. Se define, les repito, como el peso del fluido que antes ocupaba el volumen ocupado por el objeto sumergido. Repito, es el peso del fluido que ocupa el espacio o que ocupaba el espacio que ahora es ocupado por el objeto sólido sumergido. Ya habiendo demostrado una expresión para la magnitud de la fuerza de boyancia total que siente este cuerpo rojo sumergido, nos hace falta como ingenieros saber dónde actúa esa fuerza. Ya tenemos dos de sus propiedades más importantes. La primera, su magnitud con esta expresión 1. La segunda, su dirección. Sabemos que actúa en la vertical y apuntando de abajo hacia arriba, siempre contraria al peso del objeto. Nos falta entonces saber en qué punto del objeto sumergido actúa. Como no conocemos aún en qué punto actúa, yo voy a llamarlo X'. Voy a medirlo respecto a nuestro eje de referencia y va a llegar exactamente hasta el punto en el cual actúa la fuerza de boyancia, ¿sí? Esto es lo que nos falta calcular, una expresión que nos permita hallar la magnitud de X' en la cual está ubicada esa fuerza de boyancia. Para calcular esa posición X', permítanme plantear la siguiente expresión. Este diferencial de fuerza de boyancia demostramos previamente que se puede calcular como el peso específico del fluido por el volumen de la porcioncita verde, es decir, por el diferencial de volumen, ¿vale? La distancia de ese diferencial de fuerza de boyancia a nuestro eje de referencia es X. Por lo tanto, si yo multiplico este diferencial de fuerza por su distancia X, lo que estoy obteniendo es el torque o el momento que este diferencial de fuerza de boyancia ejerce respecto a este eje de referencia. Si yo lo que quiero es calcular el torque total, ¿sí? Es decir, el torque total que siente el cuerpo sumergido debido a la suma de todos los diferenciales de fuerzas de boyancia que actúan en todos los pedacitos de volumen que hacen parte de este cuerpo sumergido, lo que debo hacer es integrarlo. Entonces, repito, muchachos, el gamma del fluido por el diferencial de volumen es el diferencial de fuerza de boyancia, esta fuerza de color azulita. Al multiplicar esa fuerza por la X, estoy obteniendo el torque de esta fuerza respecto a nuestro eje de referencia. Y al integrarlo, estoy obteniendo el torque total que siente el cuerpo sumergido de color rojo. Ese torque total es equivalente, o yo lo puedo igualar, a la fuerza total, que la habíamos llamado fuerza de boyancia, multiplicada por su posición, que aún no conocemos, X'. Entonces tenemos torque total a la izquierda y torque total a la derecha. El objetivo de esta ecuación que les acabo de plantear es despejar X' para obtener una expresión que nos permita calcularlo. Voy a proceder con ello entonces. La fuerza de boyancia, hallamos en la expresión número 1 anterior, se calcula como el gamma del fluido por el volumen total. Recuerda, el volumen total es el volumen del cuerpo rojo, que multiplica X' igual a el gamma del fluido es una constante, sale de la integral
y nos queda la integral de x por el diferencial de volumen. Recuerden, x es la distancia del eje de referencia al diferencial de volumen, que es este pedacito de color verde. Y si despejamos de la expresión x' nos queda aquí. Los gamma del fluido se cancelan. Y x' es entonces 1 sobre el volumen por la integral de x por el diferencial de volumen. Si revisan en sus asignaturas anteriores, por ejemplo física, mecánica de materiales o estática, se van a dar cuenta que 1 sobre volumen por la integral de x por diferencial de volumen es la definición o la forma en la que se calcula el centroide de cuerpos o de volúmenes. Muy seguramente en sus cursos de estática ustedes trabajaron fue con figuras planas y hallaron que la x centroidal se puede calcular como 1 sobre área de la figura plana por la integral de x por el diferencial de área. Miren que es igual o exactamente igual a esta expresión, sino que esta que tenemos arriba es aplicable no a figuras planas, sino a cuerpos con volúmenes tridimensionales. Conclusión: la posición x' en la cual actúa la fuerza de boyancia total es exactamente igual al centroide o a la x centroidal de ese volumen de color rojo. Esta va a ser entonces nuestra expresión número 2. Llegamos entonces a dos conclusiones muy importantes. La primera: la fuerza de boyancia se calcula como el gamma del fluido por el volumen del cuerpo sumergido. Y, les repito lo que les dije anteriormente, se puede interpretar como el peso del fluido que antes ocupaba el espacio, que ahora es ocupado por el volumen sólido que está sumergido. Y conclusión número 2. Esa fuerza de boyancia actúa exactamente en el centroide geométrico de ese volumen sólido sumergido. Con base en la demostración que acabamos de hacer, ya tenemos nuestras dos expresiones fundamentales. La primera, cómo calcular la magnitud de la fuerza de boyancia, y la segunda, cómo calcular la ubicación de esa fuerza de boyancia. En esta diapositiva que les presento, ustedes pueden encontrar un repaso de las principales conclusiones que acabamos de obtener a partir de la demostración realizada. Por favor, leerla, repasar y preguntar en la sesión virtual aquellas dudas que encuentren. Aquí les presento un primer ejemplo para que podamos poner en práctica lo que acabamos de estudiar. Una olla esférica tiene un diámetro de 1.5 metros y pesa 8.5 kN. Una olla esférica simplemente es un objeto esférico que se encuentra suspendido o flotando en el mar. Sin embargo, aquí nos dice: la olla formalmente flota en la superficie en otro tiempo, pero la profundidad del agua se incrementa cuando la marea está alta y la olla queda completamente sumergida. Es decir, si esta es la olla, la profundidad del fluido logra tapar completamente la olla y como la olla es menos densa que el fluido, tiende a salir a la superficie. Sin embargo, como vemos en la figura del ejemplo, se encuentra atada al fondo mediante un cable. Nos preguntan lo siguiente: encuentre la tensión del cable. Por favor, detengan el video unos 5 minutos, saquen lápiz, papel y calculadora y dense la oportunidad de ustedes mismos, con lo que acabamos de realizar, poner en práctica lo estudiado y tratar de realizar este ejemplo 1 por cuenta de ustedes. Si no son capaces, a continuación verán la solución del ejemplo. En el ejemplo 1 nos hablan acerca de una olla, la cual es un elemento que se encuentra atado al fondo oceánico mediante un cable que les estoy dibujando aquí. Este es el fondo oceánico
el peso específico de la boya es menor al peso específico del medio continuo que la rodea, es decir, del agua de mar. Por lo tanto, la boya, si no fuera por la acción de este cable, saldría a flote. ¿Qué fuerzas actúan entonces en esa boya? El peso W de la boya, el cual es un dato del ejercicio, nos están diciendo que equivale a 8.5 kilonewton. Si no fuese por el cable, la boya se iría hacia arriba, por lo tanto está la tensión del cable que apunta hacia abajo. Y la fuerza que hace que la boya se vaya hacia arriba es la fuerza de boyancia. Esas serían las tres fuerzas que actúan en ese cuerpo sumergido. Y si definimos nuestro eje Z apuntando hacia arriba en la vertical, al saber que gracias al efecto del cable esa boya se encuentra en equilibrio, podemos afirmar que sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. ¿Qué fuerzas en Z están actuando? Fuerza de boyancia positiva hacia arriba y tensión y peso restando hacia abajo. Comencemos a reemplazar cada una de las fuerzas. La fuerza de boyancia es el peso específico del fluido por el volumen del cuerpo sumergido. ¿Cuál es el peso específico del fluido? El gamma del agua salada. Entonces, gamma de agua H2O con sal por el volumen del cuerpo sumergido. Esta es la fuerza de boyancia. Menos la tensión, menos el peso, que es un dato del ejercicio, 8.5 kilonewton, igual a 0. Reemplacemos. El gamma del agua salada nos lo da el ejercicio, es 10.1 kilonewton por metro cúbico. Y el volumen de la boya sería el volumen de una esfera. Por geometría sabemos que es 4/3 de pi por el radio a la 3. Pero el radio es el diámetro que nos lo está dando el ejercicio, 1.5 metros dividido 2. Menos 8.5 kilonewton es igual a la tensión. La paso al otro lado a sumar. Ya tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Tomen una calculadora, por favor, calculen y se dan cuenta que la tensión es igual a 9.35 kilonewton. Esta es la incógnita que tenía nuestro ejercicio. Hemos llegado a la respuesta del mismo. Esta tensión de 9.35 kilonewton es la que debe soportar este cable verde para evitar que la boya de color negro salga a flote debido a la acción de la fuerza de boyancia. Hasta ahora hemos hablado acerca de la fuerza de boyancia de objetos sumergidos en fluidos de densidad constante. En palabras más sencillas, cuando sumergimos un objeto en un único fluido. Veamos el siguiente caso especial. Si ustedes en un ejercicio se encuentran con un objeto cualquiera, un objeto sólido, que no se encuentra sumergido en un único fluido, sino que se encuentra en la interfaz entre un fluido de peso específico gamma 1 y otro fluido de peso específico gamma 2, entonces el análisis cambia un poco. Veamos qué pasa en este caso.
siempre que se encuentren con este caso especial o con esta situación, la fuerza de boyancia perfectamente se puede dividir en tantas partes como fluidos estén en contacto con el objeto sumergido. En este caso, fluido 1 y fluido 2. El objeto sumergido se puede dividir en dos partes. La parte superior, que tiene un volumen, llamémoslo volumen 1, y la parte inferior, que tiene un volumen, llamémoslo volumen 2. Cada una de esas partes que está en contacto con un fluido diferente siente una fuerza de boyancia en particular. Entonces, el volumen 1 en su centroide siente una fuerza de boyancia hacia arriba, llamémosla fuerza de boyancia 1, y el volumen 2, este de color blanquito, en contacto con el fluido 2, siente también en su centroide una fuerza de boyancia hacia arriba, llamémosla fuerza de boyancia 2. Ustedes tranquilamente pueden decir que la fuerza de boyancia total, es decir, la que siente la totalidad del objeto sumergido, es igual a la fuerza de boyancia 1 más la fuerza de boyancia 2. Es decir, fuerza de boyancia total igual a gamma 1 por volumen 1 más fuerza de boyancia 2, que es gamma 2 por volumen 2. Supongan que es un objeto parcialmente sumergido, es decir, que este fluido de color azul sea, por ejemplo, el aire atmosférico. Por lo tanto, esta va a ser la superficie libre, esto rojo va a ser un líquido, el objeto se encuentra parcialmente sumergido, es decir, solo el pedacito blanco se encuentra sumergido en líquido y el resto del objeto sí se encuentra sumergido en un fluido, pero ya no es un líquido, sino que es un gas, se encuentra sumergido en el aire atmosférico. Son cuerpos, repito, parcialmente sumergidos. En este caso, si gamma 1 es igual al gamma del aire, podemos estar plenamente convencidos que gamma 1 es mucho menor a gamma 2. Eso implica que el término de la fuerza de boyancia 1 va a ser mucho menor al término de la fuerza de boyancia 2. Podríamos afirmar entonces que gamma 1 por volumen 1 es despreciable comparado con la fuerza de boyancia 2 y por lo tanto, en objetos que se encuentran parcialmente sumergidos, o sea, solo una porción en líquido y el resto en contacto con aire atmosférico, la fuerza de boyancia total podemos decir con tranquilidad que es gamma 2 por volumen 2. Es decir, únicamente la fuerza de boyancia correspondiente al volumen que se encuentra sumergido en líquido. Adicionalmente, en esta diapositiva les presento un video en el cual podemos ver claramente cómo actúa la fuerza de boyancia en un cuerpo sumergido en fluido. Hello kids and welcome to Hoopla Kids Lab, making science super fun and super simple. Today we're going to make an egg float. What you're going to need for this experiment is 3 eggs, a cup of salt, 3 glasses and a jug of water. The first step for this experiment is to fill each of the glasses with water. Make sure it's the same amount in each one. For this experiment we're using 250 millilitres. Then take your salt and add 4 teaspoons to 2 of the 3 glasses.
Keep stirring until each of them is completely dissolved. Detengo el video un momento para que aclaremos. En su pantalla, el vaso de la izquierda contiene agua pura, o sea, a ese vaso no le agregaron sal. Y el vaso de la mitad y el vaso de su derecha se les agregó exactamente la misma cantidad de sal. A continuación, en la siguiente escena verán que el agua se ve transparente en los tres vasos, pero porque en el segundo y el tercer vaso ya la sal está completamente disuelta. Pero tengan en mente que el primer vaso tiene agua pura y el segundo y el tercero tienen sal disuelta en la misma concentración. Put an egg into the glass of clean water and you'll see that it immediately sinks to the bottom. Put another egg. En este primer caso, podemos observar que en ese cuerpo, en este caso el huevo, que se encuentra sumergido en el agua, las dos fuerzas que actúan son fuerza de boyancia hacia arriba y peso hacia abajo. En este caso el peso le ganó a la fuerza de boyancia, por eso el huevo se fue hasta el fondo. Into one of the saltwater glasses and you'll see that it immediately rises to the top. En este segundo caso vemos todo lo contrario. Las fuerzas son las mismas, fuerza de boyancia hacia arriba, peso hacia abajo. Pero como el agua tiene una gran concentración de sal, esa sal en el agua lo que hace es aumentar el gamma del fluido, es decir, el peso específico del agua. El peso específico del agua salada es mayor al peso específico del agua dulce, del vaso de la izquierda, ¿sí? El peso del huevo en el vaso de la izquierda y el peso del huevo en el vaso de la mitad son exactamente iguales, pero la fuerza de boyancia en el vaso de la izquierda es menor que la fuerza de boyancia en el vaso de la derecha. En ambos vasos, la fuerza de boyancia se calcula como el gamma del fluido por el volumen del huevito. El volumen del huevito es el mismo en ambos vasos, pero el gamma del fluido es mayor en el vaso de la mitad. Por eso en el vaso de la mitad la fuerza de boyancia es mayor, haciendo que el huevo no se vaya para el fondo, sino que salga a flote. Put an egg into the third glass, the second glass with salt water inside, and again it floats. What you need to do is take some more clean water and slowly and carefully pour it into the salt water. As you add fresh water into the salt water, it dilutes the solution inside the glass, which means the egg starts to drop. Salt water is denser than ordinary tap water. The denser the liquid is, the easier it is for an object to float inside it. Why not have some fun with this trick at parties? You can challenge your friends to see if they... Finalmente lo que vemos es, en el vaso de la derecha, que inicialmente tenía la misma concentración de sal que el vaso de la mitad, comenzaron a verter agua dulce. Esto lo que hace es disminuir la concentración de sal en el vaso de la derecha, y si la concentración de sal disminuye, el peso específico del fluido también. Entonces, a medida que echaban agüita limpia en el vaso de la derecha, el gamma del fluido iba disminuyendo. En consecuencia, la fuerza de boyancia iba disminuyendo. A medida que la fuerza de boyancia disminuía, el peso comenzaba a ganarle a la fuerza de boyancia, y por eso vemos como el huevo va bajando poco a poco. Ejemplo 2. La densidad y la gravedad específica de un cuerpo de composición desconocida son deseados. Su masa en el aire es 200 libras y en el agua 150 libras. Entonces, discutamos un momento este ejemplo. Las incógnitas son dos: la densidad del objeto que se sumerge en agua y la gravedad específica del objeto que se sumerge en agua. Y los datos que nos dan, o lo conocido, son también dos cosas. Nos dicen que la masa de ese objeto en el aire, es decir, su masa real, es 200 libras. Pero que si coges ese objeto y lo sumerges en agua y lo apoyas sobre una balanza estando sumergido en agua, la balanza nos va a registrar una masa de 150 libras. Esa no es la masa real, es la masa aparente modificada o alterada por la fuerza de boyancia. Detengan el video, tómense de 5 a 10 minutos para resolver este ejercicio
y que no sea capaz, a continuación yo lo resuelvo. En el ejemplo número 2, nos dicen que tenemos un objeto con una forma y composición desconocida y que su masa en el aire se encuentra que es 200 libras, pero si yo lograse meter la balanza en el agua, colocar el objeto sobre la balanza me arrojaría que la masa de este mismo objeto en el agua es 150 libras. Recuerden que esto ocurre ya que al sumergir el objeto en el agua, no solo actúa el peso del objeto, sino que también está actuando la fuerza de buoyancia en dirección contraria al peso. Por lo tanto, el objeto sumergido está o se encuentra más liviano, lo encontramos más liviano. ¿Qué es importante aclarar respecto a este ejercicio? Si esta es la superficie libre de agua que me están planteando en el ejemplo 2, el objeto de composición desconocida sobre nuestra balanza, pueden ocurrir tres situaciones. Las fuerzas que actúan en el objeto son la fuerza de buoyancia hacia arriba y el peso hacia abajo. Primera situación que puede ocurrir. Si la fuerza de buoyancia es mayor al peso, ¿sí? Es decir, la fuerza vertical que apunta hacia arriba es mayor que la que apunta hacia abajo, entonces el objeto saldría a flote. La balanza no tendría por qué registrar absolutamente nada, ya que el objeto, al tender a salir a flote, no va a ejercer ninguna presión sobre el plato de la balanza. Situación número 2. Fuerza de buoyancia igual al peso. Si la fuerza de buoyancia y el peso son iguales, el cuerpo se encuentra en equilibrio, es decir, no va a tender ni a ir hacia arriba ni a ir hacia abajo, se va a quedar flotando sobre este plano horizontal. Como está flotando en equilibrio sobre el plano horizontal, tampoco ejerce ninguna presión sobre el plato de la balanza, la cual nos registraría un valor de 0. Y el tercero de los casos, que es el caso de este ejercicio, es aquel en el cual el peso es mayor a la fuerza de buoyancia. Eso quiere decir que la fuerza vertical que apunta hacia abajo le gana a la que apunta hacia arriba y por lo tanto sí se ejerce una presión sobre la superficie o plato de la balanza, y por eso el ejercicio nos dice que la masa en el agua es de 150 libras. ¿Cómo podemos representar esto mediante una ecuación? La fuerza de buoyancia que está sintiendo el objeto se puede expresar como el gamma del agua por el volumen del objeto. La coloco positiva al definir nuestro eje Z apuntando hacia arriba. Menos el peso del objeto. El peso del objeto es la masa del objeto en el aire, 200 libras, multiplicada por la gravedad. ¿Por qué para calcular el peso del objeto utilizo la masa del objeto en el aire? Pues porque la masa del objeto en el aire es la masa original del objeto, ¿vale? No ha sido modificada por ninguna otra fuerza. Como es la masa original del objeto, sin ser modificada por ninguna otra fuerza, al multiplicarla por la gravedad estoy obteniendo el peso real de ese objeto. ¿Qué pasa? Si yo esto, la fuerza de buoyancia que apunta hacia arriba, le resto
el peso que apunta hacia abajo, lo que estoy obteniendo es la fuerza que hace que el objeto apunte hacia abajo. Hago una aclaración sobre esto. Recuerden que la fuerza de buoyancia en este caso hacia arriba, el peso hacia abajo, y recuerden que tenemos que el peso es mayor a la fuerza de buoyancia. Como el peso es mayor a la fuerza de buoyancia, la fuerza neta apunta hacia abajo. ¿Qué quiere decir con fuerza neta? Que esta le gana a esta. Esa fuerza neta que está apuntando hacia abajo es la que se genera por esta masa aparente de 150 libras. Es decir, la masa del objeto en el agua, al verse modificada por la fuerza de buoyancia, es menor. 150 libras. Como aquí estamos hablando de fuerzas, debo multiplicarla por la gravedad. Y pilas a lo siguiente, le voy a colocar un signo menos debido a nuestro eje Z. Recuerden que en este caso la fuerza neta, repito, termina apuntando hacia abajo, es la que ejerce presión en el plato de la balanza y hace que me aparezca esta lectura de 150 libras. Como esa fuerza neta apunta hacia abajo, en dirección contraria al eje Z, entonces le coloco el signo menos. Esta es la ecuación que nos va a permitir despejar el volumen, que es la incógnita o una de las incógnitas de nuestro ejercicio. Si divido todos los términos por la gravedad, obtengo lo siguiente. Gamma del agua dividido la gravedad me da la densidad del agua. Aquí se cancela la gravedad, aquí se cancela la gravedad y por lo tanto al lado derecho nos queda 200 libras que pasa positivo menos 150 libras da 50 libras. Entonces el volumen será igual a 50 libras dividido la densidad del agua, que es 62.4 libras sobre pie cúbico. Al realizar esta operación obtenemos que el volumen del objeto es exactamente igual a 0.801 pies cúbicos. Ya conociendo el volumen del objeto podemos responder a las preguntas que nos hace el ejercicio. Las preguntas son dos. Nos pide la densidad del objeto y su gravedad específica. Muy fácil. La primera, la densidad del objeto la voy a llamar ρS, S haciendo referencia a sólido. La densidad del sólido será su masa dividido su volumen. La masa del objeto son 200 libras, su masa en el aire, dividido su volumen, que es 0.801 pies cúbicos. Al dividir 200 dividido 0.801 obtenemos 249.6 libras sobre pie cúbico. Esta sería la respuesta a la primera pregunta que hace el ejercicio. Y para responder a la segunda pregunta, permítame un segundo borrar aquí para poder utilizar este espacio. La gravedad específica del objeto sería igual a la densidad del objeto, que la acabamos de calcular, dividida la densidad. Y al dividir la densidad del sólido dividido la densidad del agua, reemplazamos 249.6 libras sobre pie cúbico, que es la densidad del sólido recién calculada, dividido 240 libras sobre pie cúbico, que es la densidad del agua. Eso nos da un resultado de gravedad específica igual a 4. Con eso terminamos el ejemplo 2. Ejemplo 3. Un hidrómetro pesa 0.0216 newton y tiene un vástago en la parte superior de forma cilíndrica con 2.8 milímetros de diámetro. Los hidrómetros son exactamente los mismos que ustedes chicos usan en el laboratorio. Son esos instrumentos de vidrio
que tienen un contrapeso en la parte inferior y un vástago en la parte superior. Recuerden que ustedes los colocaban en beakers llenos de fluidos y el densímetro o hidrómetro, que es lo mismo, quizás ustedes en el laboratorio lo llamaron densímetro, lo que hacía era flotar en determinado punto en el fluido y ustedes en el vástago leían la gravedad específica o densidad relativa del fluido. Continúo leyendo. Nos preguntan, ¿cuánto más profundo deberá flotar en aceite con densidad relativa .780 que en aceite con densidad relativa .821? Entonces la situación es la siguiente. Tenemos dos aceites. Uno con densidad relativa .780 y otro con una densidad relativa .821. El segundo, que tiene una densidad relativa mayor, implica que es más denso o más pesado que el primero. Tengan en cuenta que en el fluido más pesado o de mayor peso específico, la fuerza de boyancia va a ser mayor. ¿Por qué? Recuerden que la fuerza de boyancia es gamma del fluido por volumen desplazado. El volumen desplazado va a ser muy similar en ambos fluidos, ya que es el volumen del objeto que está sumergiendo, es el mismo objeto en ambos, pero en el vaso que tiene un aceite más denso, el gamma del fluido va a ser mayor. Entonces, si la fuerza de boyancia es gamma del fluido por volumen, la fuerza de boyancia es mayor cuando sumerges objetos en fluidos con un mayor gamma. ¿Sí? Como en el aceite de densidad relativa .821, la densidad relativa y el peso específico del fluido son mayores, en consecuencia la fuerza de boyancia es mayor. Y si la fuerza de boyancia es mayor, jala con mayor fuerza al objeto hacia arriba. Por lo tanto, en el segundo fluido, en el de densidad relativa .821, como el objeto está siendo jalado con mayor fuerza hacia arriba, el objeto va a flotar menos. Entonces nos están preguntando, ¿cuánto más profundo flotará en aceite con densidad .780 que en aceite con densidad relativa .821? Paren el video y tómense más o menos 10 minutos para resolver este ejercicio. Este ejercicio ya no lo resuelve el profesor. Si no son capaces de resolverlo, aprovechen la sesión virtual en la que yo estaré resolviendo preguntas durante la clase para que me hagan las preguntas respectivas. Finalmente, el ejemplo número 4 dice: un tapón cilíndrico de radio R igual a 0.1 metros se localiza entre los separadores para garantizar el aislamiento entre los fluidos 3 y 4. El fluido 3 es el azul y el fluido 4 es el morado. Determina el peso específico del tapón, ¿sí? O sea, del objeto sólido, necesario para que no se requiera aplicar soldadura entre el tapón y los separadores. Alrededor del tapón, que es el rectángulo de color blanco que ustedes ven en la diapositiva, hay dos separadores, que son estas líneas de color negro que se ven al lado y lado del tapón. Lo que les están diciendo es cuál debe ser el peso específico del tapón para que se encuentre en equilibrio. Es decir, para que no sea necesario aplicar soldadura entre los separadores y el tapón. Simplemente, el propio peso del tapón en interacción con las fuerzas de los fluidos hacen que éste se encuentre en equilibrio. Esa es la pregunta, les repito. Determinar el peso específico del tapón necesario para que el tapón se encuentre en equilibrio. Es decir, para que no se vaya ni para arriba debido a la fuerza de boyancia, ni para abajo debido al peso. Igual que en el ejemplo 3, tómense de 10 a 15 minutos para resolver este ejercicio. Este ejemplo no lo voy a resolver en el video. Si quedan con dudas, aprovechen la sesión virtual para preguntarme. Hasta la próxima sesión virtual. Hasta luego.